Bennett Ashford estaba disfrutando el momento en que iba a destruir a su esposa delante de un juez, hasta que aquella silla vacía dejó de parecer una victoria y empezó a parecer una trampa. Quédate, porque lo que pasó en la sala 304 del Tribunal Civil de Milán convirtió una burla elegante en una caída que nadie en ese juzgado iba a olvidar. Delia Hart estaba sentada sola en la mesa de la demandada. Llevaba un vestido gris carbón, sencillo, viejo, bien cuidado, de esos que una mujer usa cuando ya no le queda energía para impresionar a nadie. La tela le rozaba las rodillas cada vez que respiraba hondo. Frente a ella, el aire olía a papel archivado, tóner tibio y madera encerada. A su derecha, la silla vacía parecía gritar más que cualquier persona, y Bennett la miraba con una sonrisa lenta, acomodándose los puños de la camisa bajo un saco impecable, como si ya estuviera celebrando. A su lado estaba Roland Pike, el abogado que medio Milán conocía por una sola razón. Cuando entraba a un divorcio, alguien salía destrozado, delgado, afilado, con esa voz baja que obligaba a los demás a inclinarse para escucharlo. Hojeaba el expediente como si fuera un menú. Caso número 24, RIF 91, Rossi contra Bianchi. Hasta el nombre del archivo estaba mal, y aún así a nadie parecía importarle. Porque para Bennett aquello era puro trámite. Él mismo había congelado las cuentas conjuntas. Había jurado ante el juez que Delia era demasiado incompetente para conseguir defensa seria. Por si fuera poco, le había ofrecido migajas para que se rindiera. 50.000 euros y un Lexus de 2018, murmuró él con una media risa. Era más de lo que merecía. Roland ni siquiera sonrió del todo, solo alzó una ceja. Si no aparece nadie por esa puerta, se acabó. Delia no respondió. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. No estaba mirando a Bennett, ni al abogado, ni siquiera al estrado. Miraba la puerta del fondo. Entonces Bennett se inclinó hacia adelante y dijo algo peor, algo que hizo que hasta el ujier levantara la vista. Le cancelé las tarjetas esta mañana. Ni un café puede pagarse sola. Si te gustan las historias donde la arrogancia se rompe en público, suscríbete, porque en ese instante el juez Alessandro Conti entró en la sala y Delia seguía mirando esa puerta como si su vida dependiera de lo que estaba a punto de cruzarla. El juez Alessandro Conti cruzó la sala con paso rápido, la toga moviéndose apenas, y el murmullo se apagó de golpe. Hasta Bennett enderezó la espalda. Solo Delia siguió igual, con la vista fija en la puerta del fondo, como si oyera algo que los demás todavía no. «Siéntense». La voz del juez fue seca, corta. Dejó un expediente sobre el estrado, acomodó los lentes y leyó sin emoción. Caso número 24, RIF 91, Rossi contra Bianchi. Hizo una pausa mínima. Miró los nombres de las partes y luego alzó la vista hacia la mesa de ella. Señora Hart, veo una silla vacía a su lado. ¿Su representación viene en camino o piensa comparecer sola? Delia se puso de pie despacio. El roce de la tela contra la silla sonó más fuerte de lo normal en ese silencio. Mi abogada viene llegando, su señoría. La frase le salió baja, pero firme. Bennett soltó una risa por la nariz, fea, contenida apenas. Roland Pike no se rió, solo bajó los ojos, como quien deja que el cliente se hunda un poquito mientras calcula cuánto puede aprovecharlo. El juez lo oyó, claro que lo oyó. Giró la cabeza hacia Bennett con una mirada tan fría que por un segundo hasta el aire pareció detenerse. ¿Hay algo que quiera compartir con toda la sala, señor Ashford? Bennett se levantó con esa humildad falsa que usan algunos hombres cuando creen que el dinero los vuelve simpáticos. Solo me preocupa el tiempo del tribunal, su señoría. Mi esposa... Bueno, Delia lleva meses arrastrando esto. Ya rechacé mi propio interés para ofrecerle una salida sencilla. Hizo un gesto con la mano, casi elegante. 50.000 euros y un Lexus de 2018, más que razonable. Delia cerró los ojos un segundo. Olía el barniz viejo de la mesa, el perfume caro de Bennett, el polvo seco de los archivadores. Todo junto le revolvió el estómago. Roland se puso de pie enseguida. Su señoría,
La parte actora está lista para proceder. Si la señora Hart no tiene defensa presente, pedimos que conste y que avancemos sin más demoras. Conti volvió a mirar a Delia. Le pregunto otra vez y necesito una respuesta clara. ¿Su abogada viene o esto es una manera de ganar tiempo? Ella tragó saliva. Tenía la garganta áspera, las manos heladas, el pulso golpeándole en los dedos, y aún así respondió sin mirar ni al juez ni a Bennett. Viene. Entonces Bennett sonrió, se inclinó hacia adelante y dijo en voz lo bastante alta para que Delia lo escuchara perfectamente. Qué raro, porque a esta hora ya ni siquiera puede pagarse un abogado de oficio. Esta vez el juez no fue el primero en reaccionar, fue la puerta del fondo, porque justo en ese momento alguien la tocó desde afuera. El sonido llegó antes que la persona, un golpe seco en la madera, luego otro, y la puerta del fondo se abrió con una fuerza que hizo vibrar los vidrios altos de la sala. Varios rostros se giraron al mismo tiempo. El ujier dio medio paso hacia adelante, molesto por la interrupción, hasta que la vio. La mujer que entró no tenía prisa. Eso fue lo primero que descolocó a todos. Llevaba un traje blanco a medida que caía perfecto sobre los hombros, gafas de sol oscuras y un bolso de cuero viejo, de esos que han sobrevivido décadas. Detrás de ella avanzaban 3 jóvenes con carpetas gruesas, tan llenas que el cuero crujía cuando las apretaban contra el pecho. El eco de sus tacones marcó el centro de la sala con una calma casi insolente. Bennett frunció el ceño, fastidiado. No la reconoció. Roland sí. El cambio en su cara fue instantáneo. El color se le fue primero de las mejillas y luego de la voz. Tragó saliva, apretó el borde de la mesa y murmuró algo que Bennett no alcanzó a entender. Pero Delia sí notó una cosa. Por primera vez desde que empezó la mañana, el hombre que había llegado tan seguro parecía asustado. El juez Conti entrecerró los ojos. Había visto abogados retrasarse, socios entrar tarde, clientes hacer teatro, pero aquello era distinto. La mujer se quitó las gafas con un movimiento lento y reveló unos ojos pálidos, afilados, de esos que no buscan permiso en una sala. Miró un segundo a Delia. No sonrió. Después miró a Roland, y entonces él bajó la vista. En los pasillos del colegio de abogados la llamaban el glaciar. Vivian Hart llegó hasta la mesa, dejó el bolso con un golpe corto sobre la madera y habló como si la audiencia hubiera estado esperándola a ella desde el principio. Mis disculpas por la demora, su señoría. Tuve que revisar unas transferencias que el señor Ashford prefirió no mencionar en su declaración. Bennett soltó una risa breve, incrédula. ¿Y usted quién se supone que es? La anciana volvió apenas la cabeza, lo suficiente para que él sintiera el filo de esa mirada. Soy la abogada de su esposa. Entonces, sin sentarse todavía, abrió la primera carpeta, mientras Roland Pike susurraba, casi sin aire, el nombre que Bennett jamás quiso escuchar allí. Roland lo dijo tan bajo que sonó como una confesión que quería tragarse. Vivian Hart. Bennett parpadeó, confundido primero, irritado después. El nombre no le dijo nada, pero la reacción del resto sí. Uno de los asistentes del juzgado dejó de escribir. El ujier se quedó inmóvil con el expediente en la mano, y el juez Conti, que hasta ese momento había mantenido un gesto casi de piedra, se acomodó mejor en su asiento. ¿Para el acta?, preguntó él. La anciana alzó apenas el mentón. Vivian Hart. Comparezco en representación de la señora Delia Hart. Su voz era suave, limpia, sin temblor. Se oía incluso el roce del papel cuando uno de los jóvenes sacó un poder firmado y lo puso frente al ujier, con matrícula activa en Milán, Roma y Bruselas, y autorización para comparecer en esta audiencia. Después hizo una pausa pequeña, de esas que ponen nervioso al que está enfrente. Lamento el retraso. Surgieron ciertos movimientos bancarios que merecían una segunda lectura. Bennett soltó una sonrisa torcida, queriendo volver al control. ¿La abuela vino a salvar el día? ¡Qué conmovedor! Delia sintió el calor subiéndole por el cuello, por el golpe seco de esa palabra. Abuela. Hacía años que no la pronunciaba en voz alta.
La última vez que la había visto de cerca, todavía creía que alejarse de los Hart era la única manera de respirar. Sin embargo, allí estaba, en su mesa, donde había estado la silla vacía de la demandada unos minutos antes. Roland intentó recomponerse, se puso de pie y sonrió con una rigidez casi dolorosa. Su señoría, con todo respeto, no tenía conocimiento de que la señora Hart siguiera litigando. Vivian giró la cabeza hacia él. Roland Pike, la última vez que lo vi, usted estaba en el equipo junior de la fusión Oracle Tech en 2015. Llevaba documentos de una sala a otra y no hablaba si nadie se lo pedía. El silencio que siguió fue espeso. Veo que ha progresado. Un par de personas en la galería bajaron la vista para esconder una reacción. Bennett, en cambio, empezó a mirar a su abogado con una duda nueva. La clase de duda que aparece cuando uno descubre que el hombre más seguro de la sala acaba de encogerse. El juez extendió la mano. Señora Hart, si va a asumir la defensa, necesito saber si está lista para responder a la petición de la parte actora. Vivian se quitó un guante claro, abrió la carpeta superior y deslizó un documento sobre la mesa con la yema de 2 dedos. Más que responder, su señoría, vengo a impugnar el acuerdo prenupcial que el señor Ashford considera intocable, porque esa firma se obtuvo bajo coacción la noche antes de la boda. La palabra coacción cayó en la sala como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Bennett dejó de sonreír. Roland, en cambio, reaccionó de inmediato. «Objeción, su señoría». Se puso de pie tan rápido que la silla raspó el piso de piedra. La parte comparece tarde y pretende convertir una audiencia preliminar en un juicio sobre hechos no incorporados formalmente al expediente. Vivian ni siquiera lo miró enseguida. Sacó una hoja, luego otra, y las acomodó con una precisión earthquake. El papel tenía ese sonido seco, limpio, de oficina cara y trabajo serio. Los hechos sí están incorporados. Esta mañana, a las 7:12, se presentó una declaración jurada complementaria, sellada, recibida y agregada por mesa de entradas. Levantó una ceja. Si su estudio no la revisó, ese no es problema de mi clienta. El juez Conti extendió la mano, recibió el documento de Lugier y empezó a leer. Delia observó cómo sus ojos se detenían en un párrafo, luego regresaban al inicio de la página. El silencio duró demasiado. Afuera se oía apenas una sirena lejana y el zumbido del aire acondicionado. Dentro nadie se movía. Bennett intentó recuperar terreno. Ese acuerdo se firmó hace 7 años. Está cerrado. Es válido. Lo dijo con la mandíbula tensa, como si el volumen pudiera reemplazar la razón. Vivian se volvió hacia él por primera vez desde que había anunciado el golpe. Se firmó la noche antes de la boda. Habló despacio. Y la ley es muy clara cuando una firma se obtiene bajo presión directa, amenazas concretas y desequilibrio absoluto. Entonces miró al juez. Su señoría, el criterio que invocamos no es nuevo. Es el mismo estándar que fijó el precedente Hart contra Bellori. Hizo una pausa breve. Caso que conozco bastante bien, porque yo participé en su redacción doctrinal cuando todavía se discutía cómo definir la coacción en contratos matrimoniales. Roland quedó inmóvil un instante. Delia sintió un vuelco extraño en el pecho. Nunca había escuchado a Vivian hablar de sí misma de ese modo, sin presumir, sin adornos, solo poniendo un hecho sobre la mesa como quien deja un bisturí. El juez alzó la vista. ¿Está diciendo que la firma de la señora Hart fue arrancada bajo amenaza? Vivian apoyó 2 dedos sobre la declaración. Estoy diciendo algo peor. Estoy diciendo que el señor Ashford la forzó usando 2 cosas que sabía que ella protegería antes que a sí misma. Bennett palideció apenas. Muy poco, pero Delia lo vio. Cuando el juez preguntó cuáles eran esas 2 cosas, Vivian abrió la siguiente página y respondió con una calma que hizo que hasta Roland dejara de respirar. Vivian no levantó la voz. No hacía falta. Su gato y el dinero destinado a la residencia donde vivía su abuela enferma. Cada palabra cayó limpia, sin adornos. La declaración jurada de mi clienta sostiene que, la noche antes de la boda, el señor Ashford amenazó con hacer desaparecer al animal
y bloquear esos fondos si ella no firmaba. A Delia le temblaron los dedos debajo de la mesa. El recuerdo llegó entero, cruel y nítido. El olor del ramo marchitándose en el agua del hotel, el aire demasiado frío del cuarto, Bennett caminando de un lado a otro con el celular en la mano, tranquilo, casi aburrido, mientras decía cosas que una persona tarda años en repetir, incluso dentro de su cabeza. «Eso es absurdo», soltó Bennett. Lo dijo demasiado rápido. Una invención desesperada. Roland reaccionó después, con la urgencia de quien ya sabe que va tarde. «Objeción a la forma y al fondo. Aun si existiera esa acusación, es un dicho unilateral». Intentó recuperar firmeza. «No hay prueba independiente de esa supuesta conversación privada». Vivian giró apenas la carpeta siguiente y uno de los asociados dio un paso al frente. El joven abrió un sobre transparente. Dentro había impresiones, capturas, registros. El plástico crujió como si sonara más fuerte por el silencio de todos. «Sí la hay», dijo ella. Mensajes enviados esa misma noche y recuperados de un servidor en la nube. Miró al juez. El señor Ashford creyó haberlos borrado. No lo logró. El juez Conti tomó una de las hojas. Sus ojos recorrieron varias líneas. Se detuvieron, volvieron atrás. Delia no podía leer desde donde estaba, pero vio algo peor. El cambio en la cara de Bennett, ese gesto mínimo, esa mandíbula apretada de alguien que reconoce sus propias palabras antes de escucharlas en voz alta. Roland se acercó un poco a su cliente y murmuró algo entre dientes. Bennett no respondió. Tenía la vista clavada en el documento como si quisiera quemarlo desde lejos. Vivian se apoyó con suavidad en la mesa. «Si el tribunal lo permite, puedo leer solo un fragmento, lo suficiente para fijar contexto sobre la coacción y sobre la validez de ese acuerdo firmado hace 7 años». Conti asintió una vez. «Lea». Delia cerró la mano sobre el borde de la silla. Podía sentir la madera lisa, el pulso golpeándole en la muñeca, el sabor metálico del miedo subiéndole a la boca. Porque supo, antes de que Vivian abriera la hoja, que la siguiente frase iba a romper algo que Bennett llevaba años fingiendo que nunca ocurrió. Y Vivian empezó por una línea fechada a las 11:48 de aquella noche. Vivian sostuvo la hoja a la altura justa para leer sin apuro. El papel tembló apenas, no por su mano, sino por el aire frío que salía de la rejilla sobre el estrado. «Mensaje enviado a las 11:48 de la noche», dijo. Luego leyó. «Firma, y mañana todo sale bien. Hazte la difícil, y vas a necesitar suerte para volver a ver a ese gato corriendo por la casa». Nadie se movió. La segunda línea sonó peor. «Y si decides ponerte sentimental con tu abuela, recuerda quién transfiere cada mes a la residencia». El zumbido del aire acondicionado se volvió insoportable. Delia sintió el estómago hueco, como si el cuerpo recordara antes que la cabeza. El olor a tinta, a carpeta vieja, a colonia cara, todo mezclado con un recuerdo que le raspó la garganta desde adentro. Bennett dio un golpe breve con los dedos sobre la mesa. «Eso no demuestra contexto. Puede interpretarse de muchas formas», lo dijo mirando al juez, pero evitó mirar a Delia. Roland aprovechó la grieta y se aferró a ella. «Exacto, su señoría. Mensajes aislados no prueban coacción. La defensa intenta construir una historia emocional». Vivian bajó la hoja. «Entonces demos contexto». Uno de los jóvenes abrió otra carpeta y deslizó una serie de impresiones encadenadas por hora, remitente y destino. «Aquí está la conversación completa. También está el registro de restauración del servidor. Y aquí», sacó una segunda hoja, más gruesa, con el membrete de un perito digital, «la certificación técnica de recuperación». El juez Conti pidió ver todo. El ujier le alcanzó los documentos y el roce del cartón contra la madera sonó áspero en la sala. Conti leyó más de una página. Después leyó otra. La expresión en su cara ya no era paciencia judicial. Era atención seria, muy seria. Delia miró a Vivian de perfil. El cabello plateado, el guante claro sobre la mesa, la forma exacta en que dejaba cada prueba en su sitio, y por un instante recordó por qué había huido del apellido Hart 20 años antes, no solo por la dureza, también por el peso,
por esa manera de convertir cualquier habitación en testimonio propio. Roland volvió a levantarse. Esta vez su voz salió más tensa. Incluso si el tribunal admite esto provisionalmente, seguimos teniendo un acuerdo firmado, protocolizado y vigente. La señora Hart lo aceptó hace 7 años. Vivian cerró la carpeta con suavidad y lo miró por fin de frente. ¿Usted sigue creyendo que el problema es de la firma?, dijo. No, señor Pike. El problema empieza después, cuando uno revisa por qué el señor Ashford necesitaba ese documento con tanta desesperación. Y entonces puso sobre la mesa una carpeta más delgada, marcada con una sola palabra: bienes. La carpeta marcada bienes cambió el aire de la sala de una forma rara. Hasta ese momento, Bennet todavía podía fingir que todo era una pelea amarga de pareja, una discusión sobre mensajes viejos y una firma discutida. Pero cuando Vivian la abrió, el divorcio dejó de parecer un drama privado y empezó a oler a auditoría. Según la declaración financiera presentada por el señor Ashford, dijo ella, sacando una hoja con pestañas de colores, su patrimonio neto ronda los 8 millones de euros. Levantó el documento apenas. Una cifra respetable. También muy conveniente. Bennet cruzó los brazos, forzando una sonrisa que ya no le salía natural. Porque es la verdad. El metal de su reloj golpeó el borde de la mesa con un clic seco. Todo está declarado. Vivian no discutió. Señaló a uno de los jóvenes que la acompañaban y él acercó otra carpeta, más gruesa, con varios anexos separados por bandas rojas. Mi equipo pasó las últimas 12 horas rastreando movimientos vinculados a sociedades fuera de Italia, Caimán, Chipre, estructuras de tenencia que no aparecen en su resumen doméstico. El papel cambió de manos. El ujier lo llevó al juez. Y aquí es donde la historia deja de ser sencilla. Delia alzó la vista. Nunca había oído esos nombres dentro de su casa. Nunca en la cocina, ni en la cama, ni en las cenas donde Bennet decía que todo estaba bajo control. Pero sí conocía sus efectos. Las llamadas que él tomaba en otro cuarto. Las noches en que cerraba la laptop cuando ella se acercaba. Las respuestas cortas cuando preguntaba por qué el dinero iba y venía sin explicación. Roland intentó frenar el avance. Su señoría, si la defensa quiere insinuar ocultamiento internacional, necesitará algo más que sospecha sobre una empresa pantalla. La frase sonó firme, pero no cómoda. Vivian le dedicó una mirada casi amable. Por supuesto. Sacó una hoja bancaria, luego otra, y después una gráfica impresa con líneas que unían cuentas, fechas y nombres. No venimos con sospechas, venimos con trazabilidad. El juez Conti empezó a revisar en silencio. Pasó una página, después otra. Su expresión se endureció cuando encontró 3 nombres repetidos. Rossi Holding, S.R.L., Blackfen, Ltd., y una transferencia vinculada a una compra hecha el 14 de marzo. Delia sintió que el pecho se le apretaba, porque Vivian puso un dedo sobre esa línea y dijo, con una calma que ya daba miedo, ese fue el día en que el señor Ashford compró un apartamento en Portofino, y no lo compró para estar solo. La frase quedó suspendida un segundo. Bennet abrió la boca, pero no salió nada. El primero en reaccionar fue Roland. Objeción. Insinuación sin base. Su voz ya no tenía el filo de antes. La compra de una propiedad, si existió, no prueba una relación paralela ni tiene relación directa con la validez del acuerdo. Vivian deslizó otro anexo hacia el borde de la mesa. Entonces hablemos de la base. El ujier tomó los papeles y se los acercó al juez. Extractos de tarjeta vinculados al apartamento de Portofino. Fecha posterior a la compra. Muebles de guardería, una cuna, un cambiador, lámparas infantiles. Entrega coordinada por personal de la propiedad. Pasó la página con calma. Nada de eso parece una inversión fría. Parece una casa preparada para una vida específica. Delia sintió un pinchazo en el pecho, rápido, casi físico. La palabra guardería le cayó peor que las cuentas en Caimán. El dinero escondido dolía como traición. Eso dolía como reemplazo. Como si alguien hubiera ido amueblando otra historia mientras ella seguía en la cocina, preguntándose por qué su marido ya no cenaba en casa. Bennet recuperó algo de voz.
Eso es ridículo. Es una propiedad de inversión. Se amuebla mejor para subir su valor. Se inclinó hacia adelante, con las orejas ya rojas. No todo gira alrededor de Delia. Vivian ni pestañeó. Claro. Y por eso el pago salió de una cadena de transferencias conectada a una empresa pantalla que no aparece en la declaración principal. Tocó con un dedo una línea subrayada. Rossi Holding S.R.L. compró el inmueble. Black Fen Ltd. cubrió gastos asociados. Y el señor Ashford siguió diciendo aquí, bajo juramento, que su situación patrimonial era transparente. El juez Conti levantó la vista lentamente. ¿Está sugiriendo ocultamiento de activos maritales? Estoy sugiriendo algo más simple, respondió ella. Que el señor Ashford construyó una vida adicional con dinero que debía informar a este tribunal. Roland empezó a hojear su copia con manos menos firmes. El sonido del papel raspado llenó el silencio. Delia lo observó y comprendió algo nuevo. Ya no estaban defendiéndose de un divorcio hostil. Estaban viendo cómo se abría, hoja por hoja, una contabilidad que Bennet había mantenido fuera de la vista de todos. Vivian dejó que el momento pesara. Luego apoyó ambas manos sobre la mesa y miró directo al estrado. Su señoría, para evitar rodeos, solicito llamar al señor Ashford como testigo hostil. Y esta vez, antes de que Roland pudiera levantarse, el juez respondió. La respuesta del juez no tardó. Concedido. Fue una sola palabra, seca, pero bastó para cambiar la postura de todo el mundo. Bennet giró hacia Roland, como si esperara que lo negara, que lo frenara, que de algún modo lo devolviera a la comodidad de su mesa. No pasó. El ujier se acercó al estrado lateral y le indicó el camino con la mano. El roce de las suelas de Bennet sobre el piso pulido sonó torpe, más fuerte de lo que debería. Ya no caminaba como el hombre que había entrado a la sala seguro de comprar el resultado. Llevaba la mandíbula dura, el cuello tenso y una gota pequeña de sudor pegada junto a la patilla. Delia lo miró subir al estrado y por un segundo sintió algo extraño. No triunfo, todavía no. Era otra cosa. La sensación de ver a alguien sin escudo por primera vez. Le tomaron juramento. Bennet levantó la mano sin apartar los ojos de Vivian. Roland, sentado de nuevo, pasó páginas con rapidez inútil, buscando una salida en papeles que ya no le obedecían. El juez Conti apoyó los codos en la mesa y observó con atención. Ya nadie en esa sala veía aquello como una simple disputa conyugal. Vivian se acercó lo justo. Señor Ashford, usted declaró esta mañana que su patrimonio neto ronda los 8 millones de euros. ¿Confirma esa cifra bajo juramento? Sí, respondió él. Breve, seco. ¿Y confirma también que su declaración financiera presentada ante este tribunal es completa? Sí. La anciana asintió, como si la respuesta fuera exactamente la que esperaba. Bien. Sacó una hoja bancaria y levantó otra detrás. Entonces ayúdeme a entender por qué Blackfen Limited, una empresa pantalla vinculada a su estructura patrimonial, recibió en los últimos 5 años ingresos y transferencias que no aparecen resumidos aquí. Colocó el documento frente al juez, después otro. ¿Y por qué, desde esa misma red, salió dinero hacia activos digitales comprados fuera de su balance declarado? Bennet parpadeó una vez, luego 2. No sé de qué está hablando. Vivian no discutió. Uno de los asociados abrió otra carpeta y deslizó un cuadro comparativo con fechas, cuentas y beneficiarios. El papel olía a tinta fresca. Habla de esto: rutas de dinero, sociedades interpuestas, movimientos hacia Chipre y Caimán, 12 horas de trabajo forense para llegar aquí. Bajó apenas la voz. ¿Quiere seguir diciendo que no sabe? Roland se puso rígido, porque Vivian aún no había dicho la cifra. Cuando levantó la siguiente hoja, el juez Conti vio el total al mismo tiempo que Bennet. El número estaba impreso en la esquina inferior del cuadro financiero, en negritas discretas, como si el papel mismo supiera que no hacía falta exagerarlo. El juez lo leyó primero en silencio. Después levantó la vista hacia Bennet con una lentitud que hizo que Roland dejara de mover las manos. Vivian habló recién entonces.
La diferencia entre los 8 millones declarados y el patrimonio rastreable no es menor, su señoría. Dio vuelta a otra hoja. Nuestros contables forenses estiman que el señor Ashford ocultó, por lo menos, 24 millones de euros mediante rutas corporativas, tenencias indirectas y activos fuera de su resumen jurado. Delia sintió que el aire le faltaba por un instante. 24 millones. No era una cifra, era un idioma completo del que la habían dejado fuera. Años de cenas interrumpidas por llamadas, viajes de trabajo extraños, cuentas que aparecían y desaparecían. Todo empezaba a encajar de una manera brutal. El perfume de Bennett, que al principio de la mañana olía a lujo, ahora le daba náusea. «Eso es imposible», soltó él al fin. La voz le salió más aguda. «Están inflando operaciones corporativas, no son bienes maritales». Vivian se volvió apenas hacia el juez. «Entonces voy a ser concreta». Tomó otra pestaña del expediente. Los bienes discutidos incluyen un ático céntrico, una villa en Forte dei Marmi y una cartera gestionada por Mediobanca. 3 piezas mayores, 3 piezas que el señor Ashford trató como propias mientras movía valor entre estructuras que su esposa jamás vio. Roland se puso de pie, pero esta vez no sonó feroz, sonó cansado. «Necesitamos un receso. Esto es una emboscada documental». Continuó, apartó los ojos de Bennett. «Todavía no». Vivian dejó caer una última hoja sobre el atril del testigo. El sonido fue seco, casi doméstico. «Y aún no he terminado con las transferencias líquidas». Señaló una línea concreta. 2 millones de euros salieron de una cuenta asociada a Blackfen Ltd. el mismo día en que el señor Ashford reportó una reducción patrimonial por condiciones de mercado. Levantó la mirada. Ese dinero no desapareció, se convirtió. Bennett tragó saliva. Delia vio cómo la nuez le subía y bajaba en el cuello. El juez entrecerró los ojos. ¿Se convirtió en qué? Vivian no respondió de inmediato. Dejó que el silencio apretara primero. Luego deslizó una nueva página, más técnica, con sellos, hashes y una cadena de custodia. «En criptomonedas», dijo, «y sabemos exactamente dónde terminó el dispositivo que las guarda». Bennett cerró los dedos sobre la baranda del estrado, porque Vivian acababa de mirar directamente hacia su reloj y después hacia la bóveda bancaria. Ese pequeño movimiento de ojos lo dijo todo antes de que Bennett abriera la boca. No miró al juez, no miró a Roland, miró hacia la izquierda, apenas un segundo, como quien revisa una salida de emergencia que ya sabe cerrada. Vivian lo vio. «Gracias», dijo con una calma casi cruel. Eso era lo que necesitaba. Sacó una hoja más, con membrete bancario y una referencia interna resaltada. Sucursal central, bóveda privada, dispositivo registrado a nombre de una sociedad vinculada a Blackfen Ltd. Dejó que el juez leyera la línea completa. El soporte donde se almacenaron esos criptoactivos fue localizado después de comparar fechas de retiro, movimientos de custodia y accesos autorizados. Roland se levantó otra vez. «Objeción. No hay base suficiente para conectar ese dispositivo con mi cliente de manera personal». Ya no parecía un depredador. Parecía un hombre intentando tapar una gotera con las manos. Vivian giró una página. «Entonces hablemos en personal». Levantó una copia de autorización firmada. El retiro del dispositivo se hizo el mismo día en que el señor Ashford reportó una supuesta pérdida patrimonial, y la autorización temporal lleva su firma. Se acercó al estrado del testigo. ¿Va a negar también eso? Bennett tragó saliva. Tenía la frente brillante. La mano derecha apretaba tanto la baranda que los nudillos se le pusieron pálidos. «Son operaciones privadas. No robo nada. Es mi dinero». La sala se quedó muda. Delia sintió el golpe de esa frase en el pecho. No por el dinero, por el desprecio, por esa costumbre vieja de hablar como si todo lo que existía alrededor de él terminara perteneciéndole por defecto: las cuentas, la casa, el tiempo, el silencio de ella. El juez Conti entrelazó los dedos frente a la boca. «Señor Ashford, mida muy bien lo que responde. ¿Está admitiendo que esos fondos existen y que no fueron incluidos en su declaración financiera?» Roland se giró hacia su cliente con una rapidez desesperada. «No contestes eso así». La voz le salió baja, áspera. «Aclara el contexto». Pero Bennett ya no estaba pensando como litigante.
estaba pensando como hombre acorralado. Miró a Delia, y en vez de ver a una esposa, vio a la persona que estaba a punto de llevarse una parte de lo que él había escondido. Ese pensamiento lo terminó de romper. «Claro que los oculté», soltó, «porque si no, ella iba a querer la mitad de algo que ni entiende». Delia dejó de respirar un instante, y Vivian, sin levantar la voz, dio el paso siguiente. «Perfecto», dijo. «Ahora hablemos de por qué también necesitó esconder a la mujer de Portofino». La palabra Portofino cayó con un efecto distinto al de los números. Los millones ocultos habían tensado la sala. Aquello, en cambio, la volvió íntimamente incómoda. Bennet levantó la barbilla, como si aún pudiera fingir superioridad. No le duró mucho. «Objeción», dijo Roland, ya sin fuerza para sonar ofendido. La vida privada del señor Ashford no es el objeto de esta audiencia. Vivian deslizó una fotografía impresa sobre la carpeta abierta. Cuando se paga con fondos ocultos, sí lo es. Había una imagen de la entrada del apartamento, otra del recibo de entrega de muebles, otra de una compra en joyería. Tenemos cargos hechos 3 días después del cierre de la operación, una pulsera de diamantes, servicio de decoración y un pedido adicional de ropa para bebé. Miró a Bennet. ¿También era parte del supuesto plan de inversión? Delia sintió que se le apretaban las costillas. Una cosa era saber que él la había engañado con dinero. Otra, muy distinta, era ver la delicadeza con la que había financiado una ilusión para alguien más. Cada compra tenía un detalle que a ella le había negado durante años con frases cortas. «No es prioridad. Ahora no. Más adelante». Bennet se aferró a la misma mentira. «No sé quién hizo esas compras». Vivian ya esperaba esa respuesta. Sacó una hoja de acceso residencial con firma digital de recepción. La persona autorizada para entrar al inmueble durante esas entregas fue una mujer identificada como Chiara Ferrari. Hizo una pausa mínima. Y según nuestras comunicaciones revisadas, usted hablaba con ella de mudanzas, viajes y de una habitación lista para empezar de cero. El juez Conti apoyó la espalda en la silla. Serio. Roland miró los papeles, luego a su cliente, y por primera vez Delia vio algo que no había visto en toda la mañana. Miedo profesional. El abogado estaba entendiendo que no se trataba solo de perder un caso, se trataba de quedar atrapado al lado de un hombre que acababa de mentir bajo juramento demasiadas veces. Vivian cerró esa carpeta y abrió otra más pequeña. No tenía tantas hojas, pero sí una etiqueta escrita a mano. Delia no alcanzó a leerla completa, solo vio un nombre femenino. «Su señoría», dijo la anciana. «Antes de seguir con el mapa patrimonial, creo que conviene escuchar a una persona que estuvo dentro de esa segunda vida durante los últimos 2 años». Roland se levantó de golpe. La silla chocó contra el piso. Bennet también reaccionó, pero no con indignación. Reaccionó con pánico, porque al leer la etiqueta, reconoció de inmediato el nombre de la próxima testigo. El pánico de Bennet fue más revelador que cualquier documento. «No», dijo demasiado rápido. «Ella no tiene nada que ver con esto». La negación salió antes de que Roland pudiera detenerlo, y en cuanto sonó en la sala, el propio Bennet entendió que había cometido otro error. Vivian ni siquiera sonrió. «¡Qué interesante!». Tomó la carpeta pequeña y la abrió con 2 dedos. Todavía no había dicho quién era ella. El sonido suave del cartón al doblarse pareció enorme en el silencio. «Ahora sí, para el acta. Solicito llamar a Chiara Ferrari». Roland se llevó una mano a la frente. «Su señoría, esto ya es un circo». Pero la protesta le salió débil, cansada, con ese tono de abogado que ya sabe que la palabra correcta no cambia los hechos equivocados. «La señora Ferrari no es parte del matrimonio. Su testimonio sería altamente perjudicial y de utilidad cuestionable». El juez Conti no apartó la vista de Bennet. «La utilidad acaba de aumentar con la reacción del testigo». Luego miró a Vivian. «¿Qué espera probar exactamente?» «Destino de bienes, uso de fondos ocultos, patrón de engaño y credibilidad». La respuesta salió limpia. También estado de ánimo y conducta del señor Ashford antes de esta audiencia. Vivian cerró la carpeta por un segundo, como si ordenara el siguiente golpe. La señora Ferrari convivió con la versión del señor Ashford que no venía al tribunal, la que hablaba sin filtro cuando pensaba que ya había ganado. Delia sintió un escalofrío pequeño, profundo. No sabía qué dolería más,
si escuchar el nombre de la otra mujer o descubrir cuánto de su vida había sido contado en otra casa, en otra cama, en otra rutina que ella nunca vio. Aún así, levantó la cabeza. Ya no quería quedarse protegida a medias por el desconocimiento. Bennett se inclinó hacia Roland y le susurró algo con urgencia. El abogado respondió sin mirarlo. «Cállate». Fue apenas un murmullo, pero Delia lo oyó, y ese detalle le confirmó otra cosa. El hombre impecable del reloj caro ya no estaba dirigiendo nada. Apenas intentaba que los restos no se incendiaran delante del juez. Vivian hizo una seña mínima. Uno de sus asociados salió de la sala. El ujier miró hacia la puerta del fondo, atento a la siguiente entrada. Afuera se escuchaban pasos en el pasillo, voces bajas, el golpe lejano de un archivador cerrándose. Entonces Bennett perdió por completo la compostura. «Ella no puede hablar», soltó con la respiración corta. «No sabe nada, solo estaba conmigo porque yo...» Se cortó solo. Vivian levantó la mirada despacio. «¿Porque usted qué, señor Ashford?» Y desde el pasillo, justo en ese instante, se oyó el sonido seco de unos tacones acercándose a la puerta. Los tacones se detuvieron del otro lado de la puerta un instante, como si la persona que venía adentro también necesitara reunir aire. Luego, el ujier la abrió. Entró una mujer joven, muy arreglada para una mañana de juzgado, pero con la cara deshecha de alguien que llevaba horas llorando y apenas había logrado recomponerse. Chiara Ferrari no miró a nadie al principio, ni al juez, ni a Vivian, ni a Delia. Miró directo al piso. Bennett sí la miró, y en esa mirada hubo de todo menos amor. Había alarma, cálculo y una súplica mal disimulada. Dio medio paso hacia adelante desde el estrado. «¿Chiara?», la llamó en voz baja, como quien intenta rescatar una escena privada en medio del desastre Playwood. Ella no respondió. El juez Conti autorizó la comparecencia y ordenó que la subieran al estrado después del testigo actual. Roland se puso de pie de inmediato. «Su señoría, insisto en que esta línea probatoria es desproporcionada». Pero ya nadie sonaba dueño del terreno, ni él ni su cliente. Vivian se limitó a observar cómo Chiara apretaba el bolso contra el cuerpo. Delia la miró por primera vez con claridad. Esperaba rabia, esperaba rechazo. Lo que sintió fue otra cosa más amarga: reconocimiento. Esa mujer también había sido alimentada con versiones incompletas, promesas caras, silencios estratégicos. Tal vez no eran rivales. Tal vez eran piezas distintas del mismo truco. Bennett perdió el control por un momento. «No deberías estar aquí», le soltó, olvidando por completo dónde estaba. El juez golpeó la mesa con la palma, seco. «Señor Ashford, una palabra más dirigida a esa testigo y lo tendré por advertido». Chiara alzó la vista entonces. Sus ojos estaban rojos, pero firmes. No parecía una amante orgullosa. Parecía alguien que había entendido demasiado tarde qué tipo de hombre la había llevado hasta allí. Vivian dio un paso corto hacia el centro. Su señoría, para ahorrar tiempo, la testigo puede declarar sobre una relación sostenida durante 2 años, sobre gastos hechos a su favor con fondos no revelados y sobre las afirmaciones del señor Ashford respecto de su esposa. La última palabra quedó flotando un segundo. Afirma además haber terminado esa relación esta misma mañana. Roland cerró los ojos un instante. Delia sintió un golpe sordo dentro del pecho. 2 años. Y entonces Bennett, acorralado por su propia prisa, soltó la frase que nadie le había pedido todavía. Porque ella vio los mensajes de la otra. En la sala no se oyó nada. Hasta Vivian giró la cabeza con una lentitud nueva. La otra... ¿Qué, señor Ashford? Bennett entendió demasiado tarde que estaba soltando piezas. Se quedó inmóvil, con la boca apenas abierta, como si pudiera meter la frase de vuelta en cuanto escuchó su eco en la sala. Roland se levantó de golpe. «Su señoría, solicito una pausa inmediata para consultar con mi cliente». La voz le salió áspera, seca. Ya no pedía por estrategia, pedía por supervivencia. La situación ha cambiado de forma sustancial. El juez Conti ni siquiera lo pensó demasiado. Solicitud denegada. Miró a Bennett con una frialdad casi clínica. El testigo está bajo juramento y seguirá respondiendo. Después volvió los ojos a Vivian. Proceda.
Kiara seguía de pie junto a la puerta, pálida, con una mano cerrada sobre el asa del bolso. Delia la observó y sintió algo confuso, doloroso. Esa mujer no había venido a presumir una victoria sentimental. Había venido porque también la habían usado. Bennett no construía relaciones, construía habitaciones separadas donde la verdad llegaba cortada en pedazos. Vivian no fue hacia la testigo todavía. Aprovechó el hueco que él mismo había abierto. Señor Ashford, acaba de dar a entender que la señora Ferrari descubrió mensajes con otra mujer. Tomó una hoja de sus carpetas y la levantó sin apuro. ¿Quiere corregir su declaración o mantenerla? No quise decir eso. Esta vez su voz sonó pequeña. Fue una forma de hablar. Muy bien, respondió ella, con una calma que daba miedo. Entonces permitamos que la señora Ferrari precise la forma correcta de hablar. Se volvió hacia el juez. Solicito que el testigo sea excusado por ahora y que entre la señora Ferrari. Roland hizo un gesto de derrota apenas visible. Bennett bajó del estrado casi tambaleándose. Al pasar junto a Kiara, intentó rozarle el brazo con la mano. Ella se apartó. Ese movimiento, pequeño y seco, fue más humillante para él que cualquier objeción perdida. Delia lo vio y por primera vez no sintió miedo al mirarlo. Sintió distancia. Kiara prestó juramento con la voz temblando, pero sin quebrarse. El juez le pidió que hablara claro. Vivian se acercó un paso. Señora Ferrari, ¿cuál fue su relación con el señor Ashford durante los últimos 2 años? Kiara tragó saliva. Era mi pareja. Bennett cerró los ojos. Vivian asintió. ¿Y terminó esa relación esta mañana? Sí. ¿Por qué? Kiara levantó la cara. Tenía las pestañas pegadas por el llanto y la rabia le endurecía la boca. Miró un segundo a Delia, luego clavó los ojos en Bennett. Porque hoy descubrí que yo tampoco era la única. Y antes de que Roland pudiera siquiera respirar para protestar, Kiara dijo el nombre de la ciudad donde vivía la otra mujer. El nombre de la ciudad quedó rebotando contra las paredes unos segundos, como si nadie quisiera ser el primero en aceptar que Bennett había convertido su vida en una red de habitaciones ocultas. Kiara respiró hondo, apretó el bolso contra las piernas y siguió hablando antes de que él pudiera interrumpirla. Yo no vine porque me importara quedar bien, dijo con la voz todavía temblorosa. Vine porque esta mañana me enseñaron mensajes que él mandó a otra mujer mientras me decía que yo era la única. Miró hacia el estrado, luego a Delia, y bajó la vista un segundo. Y porque en esos mensajes hablaba de su esposa como si fuera un problema que quería aplastar. Bennett dio un paso en falso desde donde estaba sentado. ¡Eso es mentira! La palabra salió ronca, desordenada. Roland no lo miró siquiera. Ya había dejado de intentar controlar el fuego. Ahora solo evitaba que lo alcanzara. Vivian dejó que Kiara siguiera. No la guiaba con frases largas, apenas pequeñas preguntas, exactas, limpias. ¿Qué decía él sobre Delia? Kiara tragó saliva. Que la iba a dejar sin nada, que ya tenía todo preparado, que el juez iba a verla sola, sin abogado, y que entonces iba a aceptar lo que él le pusiera enfrente. Se le humedecieron los ojos otra vez. Decía que había congelado las cuentas, que le canceló las tarjetas y que cuando ella entendiera que no podía pagar ni un café, iba a firmar. Delia se quedó inmóvil. Escuchar aquello en boca de otra persona fue peor que sospecharlo. Una cosa es vivir el control y otra oírlo repetido como una broma privada entre amantes. El juez Conti tomó una nota rápida. El raspar de la pluma sobre el papel se oyó clarísimo. La césara había cambiado de color emocional. Ya no era solo tensión jurídica. Era asco. Vivian hizo la siguiente pregunta sin alterar el tono. ¿El señor Ashford expresó placer por esa posibilidad? Kiara levantó la cara con rabia. Sí. Decía que quería verla volver arrastrándose, que después de perder la casa, el dinero y la dignidad, iba a entender quién mandaba. Miró a Bennett directo por primera vez. Eso te divertía. Roland cerró los ojos. Bennett se quedó blanco. El juez apoyó la pluma. ¿Algo más relevante respecto del uso de bienes? Kiara asintió. Sí. Su voz salió más firme. El apartamento de Portofino no era para inversión. Él me dijo que era nuestro comienzo, hasta que encontré mensajes donde prometía lo mismo en otra ciudad. Vivian dio un pequeño paso atrás. Ya tenía lo que quería, pero aún no había terminado.
porque entonces pidió autorización para exhibir uno por uno los mensajes que Kiara había visto esa mañana en el teléfono de Bennett. El juez autorizó la exhibición con un gesto breve de la mano. Nadie discutió ya por costumbre. A esas alturas, incluso Roland parecía entender que oponerse a cada documento solo servía para alargar la caída. Vivian recibió el teléfono resguardado en una bolsa transparente y pidió que se incorporaran únicamente las capturas relevantes. Kiara fue leyendo con la voz rota al principio, pero cada mensaje la fue endureciendo un poco más. «Te juro que pronto se termina todo. Delia no entiende nada de dinero». Pasó la siguiente imagen con dedos temblorosos. «La voy a dejar sin casa y sin margen», tragó saliva. «Cuando vea la silla vacía de la demandada, va a firmar lo que sea». Esa frase hizo que Delia cerrara los ojos un segundo. Era la misma imagen que Bennett había deseado con detalle, compartida como si fuera un chiste íntimo. Vivian no la interrumpió. El silencio entre mensaje y mensaje era peor que cualquier discurso. Ahí estaba Bennett, convertido en sus propias líneas, en su propia burla, en su propia crueldad escrita. Kiara leyó otro. «Tengo al juez, al tiempo y a su miedo». Luego uno más. «Si vuelve arrastrándose, tal vez le deje el carro». Roland se quedó inmóvil. Ni siquiera fingió sorpresa, solo cansancio. El tipo de cansancio que aparece cuando un abogado deja de pensar en ganar y empieza a pensar en cuánto daño puede evitarse a sí mismo. El juez Conti apartó lentamente las capturas. «He oído suficiente sobre la intención del señor Ashford». Su voz salió baja, muy controlada. Miró a Bennett, después a la carpeta patrimonial, después a Kiara. «Lo que aún necesito saber es si queda algo más por descubrir hoy». Vivian giró apenas hacia su equipo y uno de los jóvenes le acercó otra hoja. Delia notó el cambio enseguida. Esa no era una impresión casual ni una captura emocional. Era un documento formal, pesado, de esos que cambian el color de una audiencia. «Sí, su señoría», dijo la anciana. «Queda resolver una cuestión profesional». Se volvió, por primera vez en varios minutos, hacia Roland Pike. Después de las admisiones bajo juramento, las omisiones patrimoniales, la prueba digital y el patrón de fraude, quisiera saber si el abogado del señor Ashford piensa seguir sosteniendo esta representación. La sala entera volteó a verlo. Roland no respondió de inmediato. Se quitó los lentes, los dejó sobre la mesa y frotó el puente de la nariz como si de pronto le doliera todo el cráneo. Luego miró a Bennett, y en esa mirada ya no había alianza, había distancia. Cuando se puso de pie, Delia entendió que la siguiente frase iba a dejar a su esposo más solo que nunca. Roland se quedó de pie unos segundos con las manos apoyadas sobre la mesa, mirando sus propios papeles como si ya no le pertenecieran. La sala entera esperaba. Hasta el aire parecía haberse puesto más pesado, cargado de perfume caro, tinta fresca y ese olor metálico que deja el miedo cuando se mete en un cuarto cerrado. Bennett giró hacia él con una urgencia casi infantil. «Di algo». Ya no sonaba como cliente, sonaba como un hombre al borde de quedarse sin nadie. «Haz tu trabajo». Roland levantó la vista muy despacio. La seguridad brillante con la que había entrado esa mañana ya no estaba. En su lugar había cálculo, cansancio y una distancia brutal. «Su señoría», dijo al fin, acomodándose la chaqueta con dedos tensos. «A la luz de las admisiones realizadas por mi cliente bajo juramento, de la documentación incorporada y de la posible exposición penal derivada de esta audiencia, solicito autorización para retirarme de su representación». Delia sintió el golpe de esa frase casi físicamente. Bennett también. Se quedó quieto un segundo, como si no hubiera entendido el idioma. Luego estalló. «¿Qué?». Dio un paso brusco hacia él. La silla rozó el piso con un chillido desagradable. «No puedes irte. Te pagué para sacarme de esto». El juez Conti golpeó la mesa con la palma. «Señor Ashford, compórtese». Pero Bennett ya había perdido el hilo de la prudencia. Se inclinó sobre Roland, demasiado cerca, con la cara roja y la respiración cortada. «Tú me dijiste que esto era controlable. Dijiste que ella no tenía nada». La última palabra salió casi escupida hacia el lado de Delia. Roland retrocedió medio paso. Por primera vez desde el inicio de la audiencia, parecía querer poner distancia física, no solo profesional.
Yo no puedo seguir si usted insiste en sostener versiones que esta misma mañana han sido desmentidas por documentos, testigos y sus propias respuestas. Vivian no intervino. No hacía falta. Ese derrumbe ya caminaba solo. El juez miró a Roland sin suavidad. Su solicitud queda en estudio, pero le adelanto algo. No abandonaré a ninguna parte en mitad de una audiencia de esta gravedad hasta que se dicten medidas de protección inmediata. Volvió la mirada hacia Bennet. «¿Y usted va a sentarse ahora mismo?» Bennet no obedeció enseguida. Miró a Delia, después a Vivian, luego a Chiara, y por fin entendió lo que esa mañana no había querido creer. Estaba solo. Se dejó caer en la silla con un golpe sordo. Entonces el juez tomó la carpeta patrimonial, la de los mensajes y la de las transferencias, las alineó frente a sí y dijo con una calma que heló a todos: «Voy a dictar medidas provisionales en este momento, empezando por los bienes que el señor Ashford creyó intocables». La voz del juez llenó la sala con una calma que ya no prometía debate, sino consecuencias. Alessandro Conti ordenó que constara en acta la admisión parcial de ocultamiento patrimonial, la existencia de estructuras opacas, el uso de fondos no revelados y la conducta abusiva demostrada por mensajes y testigos. Luego tomó la primera carpeta y empezó a enumerar. «Desde este momento», dijo, «quedan bajo inmovilización cautelar todos los activos identificados hasta ahora como de titularidad directa o indirecta del señor Ashford, incluyendo participaciones, cuentas, propiedades y vehículos vinculados a las sociedades incorporadas en esta audiencia». La palabra activos congelados no la dijo nadie en voz alta, pero Delia la sintió igual, como una puerta de acero cerrándose del otro lado. Bennet se incorporó de golpe. «No puede hacer eso». La voz se le quebró a mitad de frase. «Ese dinero sostiene mis operaciones». El juez no lo miró siquiera. «Lo que sostiene, por el momento, es la necesidad de preservar patrimonio posiblemente ocultado al tribunal». Pasó a la siguiente hoja. «Se incluyen el ático del centro, la villa en Forte dei Marmi y la cartera administrada por Mediobanca. Queda prohibida cualquier transferencia, venta, gravamen o retiro sin autorización judicial expresa». Roland cerró la carpeta lentamente. Ni objetó. Chiara bajó la vista. Vivian permaneció inmóvil, con una mano sobre la mesa y la otra sobre el borde de una carpeta, como si ya hubiera visto este tipo de derrumbe suficientes veces para no necesitar celebrarlo. Delia, en cambio, casi no respiraba. Sentía el corazón en las muñecas. Durante meses había vivido atrapada entre cuentas cerradas, frases humillantes y la imagen de aquella silla vacía de la demandada, y ahora escuchaba, una por una, medidas reales, concretas, irreversibles, al menos por ese día. El juez siguió. «Se autoriza, además, acceso inmediato de la defensa de la señora Hart a la documentación bancaria necesaria para auditar la dimensión completa del patrimonio». Hizo una pausa. «Y se remiten copias certificadas de esta audiencia a la Fiscalía competente a efectos de evaluar posible perjurio, fraude documental y ocultamiento doloso de bienes». Esta vez el sonido no vino de la mesa, sino de Bennet. Un resuello corto, animal, como si el cuerpo se le hubiera adelantado al pensamiento. Vivian alzó por fin los ojos hacia él, pero el juez no había terminado. Acomodó la última hoja, miró directo a Bennet y anunció que todavía faltaba resolver quién tendría la posesión inmediata de la casa conyugal y en qué plazo exacto él tendría que abandonarla. Bennet abrió la boca como si el simple hecho de negarse todavía pudiera cambiar algo. «Esa casa también es mía». La frase sonó gastada, sin autoridad, como una llave que ya no entra en la cerradura. El juez Conti ni siquiera le concedió el gesto de una respuesta inmediata. Consultó una hoja más, revisó una nota manuscrita al margen y habló con el mismo tono que usaría para anunciar el cierre de una puerta pesada. «Se concede a la señora Hart el uso y ocupación exclusiva provisoria de la residencia conyugal mientras continúe la auditoría patrimonial». Levantó la vista. «El señor Ashford dispondrá de 2 horas, contadas desde la notificación formal, para retirar exclusivamente efectos personales, ropa y artículos de aseo». Delia sintió un calor súbito detrás de los ojos. No lloró,
no allí. Pero la imagen del regreso a su propia casa, sin pedir permiso, sin revisar si una tarjeta pasaba o no, le golpeó el pecho con una fuerza extraña. El olor a cera del tribunal, el cuero seco de las sillas, el murmullo contenido del fondo. Todo seguía igual, y sin embargo, el mundo había cambiado de eje. Bennett se puso de pie otra vez. Eso es absurdo. El ático está comprometido en operaciones. Ya no gritaba por orgullo, hablaba por miedo. Hay documentos, hay garantías, hay terceros. Vivian movió apenas los ojos hacia él. Entonces esos terceros tendrán que presentarse con papeles válidos y a tiempo. La frase salió fría, exacta, y Delia comprendió que aún no habían terminado de cerrar todas las grietas. Roland se quedó callado. Chiara ya había sido excusada y Ete sentada al fondo, abrazándose a sí misma como si acabara de salir de un choque. Nadie vino a salvar a Bennett. Nadie le sostuvo la espalda. El juez continuó. Queda también a cargo del señor Ashford el pago provisional de honorarios y costas procesales de la señora Hart, dada la conducta obstructiva observada en esta audiencia. Anotó algo más y añadió. La negativa o demora en el cumplimiento de estas medidas será considerada agravante. A Bennett se le escapó una risa breve, rota. ¿Honorarios? ¿De ella? Miró a Vivian como si recién entendiera lo caro que iba a salirle haberla subestimado. Conti cerró la carpeta principal. La audiencia se suspende hasta nueva fecha para la fase de liquidación y las remisiones correspondientes. Parecía que por fin había terminado, pero apenas se levantaron las sillas y el ujier llamó al orden de salida, uno de los asistentes de Vivian se acercó rápido, le susurró algo al oído y le entregó un sobre doblado. Ella lo abrió ahí mismo, leyó una línea, después otra, y por primera vez en toda la mañana su expresión cambió. Delia la vio volverse hacia la puerta del tribunal justo cuando alguien, afuera, pronunciaba el nombre de Bennett con una voz grave y furiosa. La voz volvió a sonar, más cerca esta vez, y tenía ese peso desagradable de la gente acostumbrada a entrar donde nadie la llamó. Cuando salieron al pasillo, entre abogados que se apartaban y funcionarios que fingían no escuchar, apareció un hombre mayor, impecable, con bastón fino, traje oscuro, y el gesto rígido de quien cree que el dinero puede corregir cualquier escena si llega a tiempo. Bennett se quedó quieto. «¡Kiosilas!». El nombre le salió sin fuerza. Delia nunca lo había tratado mucho. Lo había visto en cenas donde hablaba poco y cobraba mucho. Uno de esos familiares que nunca preguntan cómo estás, pero sí quién firma qué. Traía un sobre de papel crema en la mano, y cuando vio a Vivian, apenas inclinó la cabeza, como quien reconoce un obstáculo costoso. «No vengo por el teatro del tribunal», dijo, mirando primero a Bennett y después a Delia. «Vengo por mi garantía». Su voz olía a despacho cerrado y cuero viejo. Deslizó el sobre hacia adelante. «La vivienda conyugal respalda un préstamo privado que tu marido incumplió. En virtud de ese instrumento, la posesión me corresponde». Delia sintió que el suelo le fallaba un instante. La casa, otra vez la casa. Apenas acababa de recuperarla en palabras del juez y ya alguien venía a discutirla en el pasillo, como si la victoria durara menos que una respiración. Bennett abrió la boca. «Tío, yo pensé que...». «Pensaste mal», lo cortó Silas con frialdad. «Y carísimo». Luego miró a Delia. «Lamento las molestias, pero hay firmas, la tuya incluida». Vivian extendió la mano sin apuro. «Déjeme verlo». Silas dudó solo un segundo. Después entregó el documento. El papel estaba grueso, con sellos, anexos y una copia del supuesto acto de garantía. Delia alcanzó a ver una firma parecida a la suya. Parecida, y sin embargo extraña, como si alguien la hubiera dibujado de memoria. Vivian leyó en silencio. Pasó la primera página, luego la segunda. El ruido del pasillo se fue haciendo lejano para Delia. Solo oía su propia respiración y el murmullo de Bennett intentando explicarse en voz baja. Silas mantenía la barbilla alta, seguro de haber llegado con la carta final. Entonces Vivian alzó la vista. No parecía alarmada, parecía casi aburrida. «Típico», murmuró. Volvió a mirar el papel y deslizó una uña clara por una cláusula escondida en la mitad de la página. «Señor Silas, ¿de verdad prestó este dinero sin revisar la restricción del título y sin verificar la autenticidad de la segunda firma?».
Silas frunció el ceño por primera vez. Y Delia supo, por el tono de su abuela, que el golpe de afuera estaba a punto de rebotarle a otra persona. Silas intentó sostenerle la mirada, pero el temblor breve en su párpado lo traicionó. Mi equipo revisó lo necesario. Respondió con un tono que quería sonar firme y terminó sonando ofendido. Hay un contrato de préstamo. Hay garantía. Hay incumplimiento. Vivian levantó el documento entre dos dedos, como si pesara menos de lo que valía. Hay un problema anterior a todo eso. Tocó una línea con la uña. Aquí se declara que la propiedad puede darse en garantía con la conformidad de los dos firmantes. Usted tiene una. Solo una. Le entregó el papel a Delia sin apartar los ojos de Silas. Mírala. Delia lo hizo. Reconoció la forma de su nombre, pero no su ritmo. La inclinación de la última letra estaba mal. La presión en el trazo no era la suya. La firma parecía vestida con su piel, pero vacía por dentro. El aire del pasillo se volvió áspero en su garganta. No la firmé yo, dijo, y se sorprendió de lo firme que sonó. Bennett bajó la vista. Ese pequeño gesto fue más claro que una confesión. Silas giró la cabeza hacia él con una furia lenta. ¿Qué hiciste? Ya no hablaba como acreedor. Hablaba como un hombre que acababa de descubrir que también lo habían usado. Vivian no dejó que la escena se desordenara. Además, siguió, la restricción del título no es decorativa. Si su oficina hubiera hecho una revisión completa, habría visto que la vivienda estaba sujeta a un resguardo que impedía este tipo de maniobras sin doble autorización auténtica. Le devolvió el documento. Así que ahora tiene dos problemas, una garantía inválida y una firma falsificada. Silas apretó el sobre hasta arrugarlo. Delia casi podía oír el papel ceder bajo sus dedos. El pasillo olía a humedad vieja de escalinata, a café recalentado de máquina y a sudor caro. Todo el edificio parecía escuchar. Bennett dio un paso atrás. «Tío, yo pensaba cubrirlo con la venta». «Cállate», le cortó Silas. Fue la primera vez que alguien lo mandaba callar con más autoridad que el juez. Vivian inclinó apenas la cabeza. Puede demandarlo, denunciarlo, perseguirlo por la vía que le convenga. Pero no va a quitarle a Delia una casa que hoy mismo un tribunal acaba de poner bajo su protección. Hizo una pausa mínima. Y si intenta hacerlo, su nombre también aparecerá en la próxima carpeta. Silas respiró por la nariz. Duro, largo. Miró a Delia un instante, luego a Bennett, luego otra vez a Vivian. Entonces preguntó lo único que de verdad importaba. ¿Cuántas personas más saben ya de esta falsificación? Y antes de que Vivian respondiera, uno de sus asociados se acercó con el celular en la mano y le mostró una notificación de la fiscalía. La notificación era breve y suficiente. La fiscalía ya había recibido la remisión preliminar del juzgado y solicitaba preservación inmediata del documento discutido en el pasillo. Vivian levantó la mirada del celular, se lo mostró a Silas y habló con una tranquilidad que cortó el aire. Ahora ya no es una amenaza privada, ya es una pieza bajo revisión. Le devolvió el teléfono a su asociado. Si usted insiste en ejecutar este préstamo, quedará atado a una firma cuestionada y a una garantía inválida. Si se retira ahora, todavía puede decir que vino a cobrar y descubrió que su sobrino lo engañó. Silas se quedó inmóvil un segundo, con la mandíbula clavada y el sobre doblado entre los dedos. Después miró a Bennett con un desprecio seco, viejo, casi administrativo. «Eres más torpe de lo que pensé». No alzó la voz. No hacía falta. Se volvió hacia Delia. «No volveré a molestar por esa propiedad». No fue una disculpa hermosa. Fue mejor. Fue útil. Luego se apartó, dio media vuelta y se perdió entre las columnas del tribunal sin mirar atrás. Bennett quiso ir tras él, decir algo, pedir algo, pero ya nadie quería escucharlo. Roland había desaparecido por otra escalera. Kiara se había marchado con la cara pálida y la espalda recta. Delia, por primera vez en años, no estaba esperando permiso de ningún hombre para decidir qué hacía con sus próximos 10 minutos. Vivian la miró con una expresión distinta a todas las del día, más cansada, más humana. «Vamos a casa»,
dijo. Luego hablaremos del taller. Delia tardó un segundo en entender. ¿Mi encuadernadora? Vivian asintió. La que cerraste para sobrevivirle. La volverás a abrir. Meses después, Bennett fue condenado por fraude. Parte del dinero regresó donde siempre debió estar, y el resto dejó de pertenecerle incluso antes de que entendiera del todo lo que había perdido. Delia volvió a levantar la persiana de su encuadernadora una mañana limpia, con olor a cartón nuevo, pegamento fresco y café recién hecho. Puso la primera libreta sobre la mesa de corte y pasó la palma por el lomo todavía tibio, como quien comprueba que algo pequeño puede sostenerse por sí mismo. A veces la dignidad no llega gritando, a veces vuelve como una hoja bien cosida, firme, alineada, imposible de arrancar sin que se note. Al caer la tarde, Delia apagó la luz del taller y dejó la llave sobre el mostrador, ya sin esconderla de nadie. Si esta historia te acompañó hasta aquí, deja tu me gusta y suscríbete. Todavía quedan muchas cuentas pendientes por escuchar.